La UFC reúne a los mejores peleadores de MMA del planeta. Es la promotora más importante de este deporte en el mundo, y por lo tanto, el llegar a ser campeón de la UFC es la meta más alta que un peleador de MMA puede alcanzar. La compañía tiene 8 divisiones varoniles y 4 divisiones femeniles en la actualidad. Y a pesar de que ser campeón de la UFC representa pertenecer a la élite del deporte, no todas las divisiones tienen el mismo nivel de dificultad. Hay divisiones tremendamente competitivas, conformadas por varios excampeones y atletas con grandes logros deportivos, y otras divisiones mucho más delgadas, donde alcanzar la cima tomaría muchas menos peleas. Esta es una lista de las 5 divisiones más competitivas de la UFC en la actualidad. El criterio que usamos para rankear las divisiones fue preguntarnos, ¿en qué división sería más difícil llegar al top 5? Para así poder encontrar la división más profunda y competitiva de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto hace más probable que YouTube lo muestre a otras personas y ayuda al canal. Sin más, empezamos. Esto es MMA en español, y estas son las 5 divisiones más difíciles de la UFC en la actualidad. Número 5. Peso pluma, 145 libras o 65.8 kilogramos. Después de un increíblemente largo reinado del brasileño José Aldo en la división de peso pluma, el cinturón ha cambiado de manos varias veces desde 2015 y ha tenido a muchos peleadores exitosos, que han dado gran espectáculo durante los últimos años. Uno de los exponentes más brillantes de la división es el hawaiano Max Holloway. Holloway tuvo que ganar el cinturón al derrotar a José Aldo 2 veces. Después procedió a defenderlo varias veces, alcanzando una increíble racha de 13 victorias consecutivas y siendo un sólido campeón durante años. Otro peleador del top de la división es Chang Sung-jung, el zombie coreano, que después de una ausencia de 4 años, volvió en 2017 para convertirse en uno de los prospectos más importantes de la división y conseguir grandes victorias, como su knockout contra el legendario Frankie Edgar. También tenemos a Zabit Magomedsharipov, que es uno de los prospectos más importantes de la UFC y uno de los excelentes deportistas rusos que han invadido la UFC en los últimos años. Zabit logró alcanzar una racha de 6 victorias consecutivas desde que se unió a la UFC, y es muy probable que lo veamos pelear por el campeonato en el futuro cercano. Además está Brian Ortega, un especialista en Jiu-Jitsu, con algunas de las mejores sumisiones de la compañía, que logró una impresionante racha invicta para alcanzar una pelea por el título ante Max Holloway, y ser derrotado habiéndose quedado a un paso del campeonato. El top 5 lo completa Yair Rodríguez, uno de los prospectos más importantes de México y Latinoamérica dentro de la UFC. Rodríguez ha logrado importantes victorias, como sus knockouts contra el zombie coreano y contra BJ Penn, y su victoria contra Jeremy Stephens. Finalmente, tenemos al que logró coronarse campeón de la división en 2019, Alexander Volkanovski, que derrotó por decisión al imparable Max Holloway, y luego controversialmente defendió su cinturón en 2020 ante Holloway, en una pelea muy cerrada. El nivel de competitividad de la división es bastante alto, y con tantos contendientes peligrosos esperando a tener una oportunidad de pelear por el campeonato, es posible que el cinturón cambie de manos varias veces durante 2021. Como una nota extra, debemos notar que Calvin Kattar, un extraordinario boxeador de la división, aún no entra al top 5, por lo pareja que es la categoría. Es casi seguro que Kattar logre entrar en el futuro cercano, pero su ausencia en el top es una prueba de lo competitiva que es la división. Número 4. Peso gallo, 135 libras o 61.2 kilogramos. Hace apenas algunos años, la división de peso gallo no era considerada una división interesante. Después de que TJ Dillashaw dio positivo por una sustancia prohibida, la división quedó huérfana y tuvo que disputar el cinturón entre Marlon Moraes y Henry Cejudo. Cejudo ganaría el cinturón y lo defendería una vez, para después retirarse. Pero en el futuro reciente han surgido una cantidad impresionante de prospectos y contendientes al título que Cejudo dejó vacante. Entre ellos, la leyenda de peso pluma José Aldo, que decidió bajar a peso gallo para buscar una oportunidad de alcanzar el cinturón. José Aldo no logró su meta, al caer ante un nuevo miembro de la invasión rusa a la UFC, Petr Yan. Yan es un especialista en boxeo y Muay Thai, que alcanzó su oportunidad por el título después de una impresionante racha de victorias que lo mantuvieron invicto en la UFC desde su llegada hasta alcanzar el cinturón. Yan tiene una gran cantidad de amenazas en la división, entre ellas su amenaza más cercana, Aljamain Sterling.
Sterling es un gran peleador, mayormente especializado en lucha olímpica, que usa sus derribos para dominar a sus oponentes. Sterling ha logrado una racha de 5 victorias en la UFC, que lo tienen en la puerta de una oportunidad por el título. Es bastante posible que lo veamos sostener el cinturón en el futuro cercano. También tenemos al subestimado Marlon Moraes, que ha derrotado a varios de los peleadores más importantes de la división, como Aljamain Sterling y José Aldo. Desafortunadamente para Moraes, su derrota contra Cejudo lo alejó del título y de la mente de muchos aficionados. Además tenemos al reconocido ex campeón de la división, Cody Garbrandt. Garbrandt alcanzó el cinturón hace años, pero para su mala fortuna, cayó 2 veces seguidas ante TJ Dillashaw y una vez más por nocaut ante Pedro Muñoz. 3 knockouts consecutivos pusieron su carrera en un grave riesgo, pero recientemente ha vuelto y con un knockout espectacular volvió a meterse en la pelea por recuperar el cinturón que una vez sostuvo. Finalmente tenemos al polémico TJ Dillashaw, que en 2021 está autorizado para volver a la división después de 2 años de ausencia por una suspensión al ser encontrado con sustancias prohibidas después de su derrota contra Henry Cejudo. Dillashaw mantuvo un gran nivel en peso gallo y realmente tuvo muy pocos malos momentos en la división. Su única derrota decisiva en el pasado cercano fue ante Cejudo, pero eso se dio en peso mosca, así que Dillashaw sigue manteniendo un paso imponente en la división de peso gallo. El regreso de Dillashaw mostrará si puede ser el mismo después de años lejos del deporte y sin la ayuda de sustancias prohibidas. Como una mención adicional, tenemos a Sean O'Malley, que es probablemente el peleador con mayor promoción de la división y parece tener un futuro brillante, pero aún le falta recorrer un difícil camino antes de ser considerado un contendiente cercano al título. Con todos estos contendientes en la división, el cinturón de peso gallo seguramente será uno de los más competidos durante los próximos años. Número 3. Peso welter, 170 libras o 77 kilogramos. La división de peso welter tiene una gran historia y muchos atletas de renombre en su pasado. Históricamente, ha sido dominada por peleadores con una base de lucha olímpica, que han llegado al campeonato a base de derribar a sus oponentes y dominarlos en el suelo. Este ha sido el caso también en años recientes, donde después de la era de Tyron Woodley vino la etapa de Kamaru Usman, otro gran luchador colegial que hizo el salto a las MMA con tremendo éxito. Usman alcanzó el cinturón de la división sin perder una sola pelea en la compañía y con solo una derrota en toda su carrera de MMA. Tardó bastante tiempo en alcanzar el cinturón porque muchos de los peleadores del top mundial pasaron tiempo evitándolo por tener un estilo muy complicado para cualquiera. Usman ha sido algo criticado por no tener peleas tan entretenidas como algunos de los otros campeones de la UFC, pero mientras sea eficiente, es muy probable que su estrategia de dominar rivales cerca de la reja y derribarlos continúe. Una de las pruebas más duras que Usman ha tenido fue el polémico Colby Covington, que ha hecho un sinfín de actos controversiales para llamar la atención y tratar de conseguir oportunidades. Después de una pelea muy cerrada, Covington cayó en el último round ante Usman, pero en la mayoría de sus demás peleas, el estadounidense ha dominado y abrumado a sus rivales, con su constante presión y su calidad en la lucha. También tenemos al peleador del 2019, Jorge Masvidal, que saltó a la fama después de un increíble año de victorias notables. Jorge era un peleador veterano, pero no muy reconocido hasta el 2018, pero en 2019 todo cambió. Sus espectaculares victorias sobre Darren Till, Ben Askren y Nate Diaz lo llevaron a convertirse en uno de los peleadores más reconocidos del mundo. A pesar de haber perdido en su oportunidad por el cinturón contra Kamaru Usman, Masvidal se mantiene como una figura relevante en la división y como una dura prueba para cualquiera de los contendientes de peso welter. El reto más inmediato que Usman tendrá es enfrentar a su excompañero de entrenamiento Gilbert Burns. Burns tiene un gran currículum de Jiu-Jitsu y ha revivido su carrera durante la cuarentena del 2020. Ha tomado peleas importantes que lo han propulsado hasta estar a las puertas del título, después de haber tenido una carrera larga que había pasado desapercibida. Para cerrar nuestro top 5, tenemos a Leon Edwards, el inglés que logró ligar 8 victorias consecutivas en la división y que se ha metido de lleno en la pelea por el campeonato. Para darse una idea del nivel de la división, hay que considerar que fuera del top 5 se encuentran varios peleadores de gran nivel, como el excontendiente al título Stephen Wonderboy Thompson, Rafael Dos Anjos, Robbie Lawler, Vicente Luque, entre otros. Por si todo esto no fuera suficiente, la nueva promesa de la UFC, Khamzat Chimaev, ha llegado a la compañía con un paso sólido,
Khamzat ha competido en peso medio y peso welter, y muy probablemente se convierte en un fuerte contendiente al título en los próximos años. Durante la década de los 2020, es casi seguro que la división de peso welter continuará haciendo honor a su historia y será una de las más competitivas y entretenidas de todo el deporte. Número 2. Peso medio, 185 libras u 83 kilogramos. La división de peso medio de la UFC ha sido casa de algunos de los mejores atletas en la historia del deporte. Después del reinado de Anderson Silva, vino una exitosa era de Chris Weidman. Después de eso, el cinturón cambió de manos relativamente rápido en los siguientes años, y en 2019 fue capturado por el neozelandés Israel Adesanya, que logró mantenerse invicto desde su debut en el deporte hasta alcanzar el máximo logro en las MMA. Adesanya tardó solo 18 meses desde su debut en la UFC en alcanzar el campeonato y trajo algo de estabilidad a la cima de la división, después de que el cinturón había cambiado mucho de manos en años anteriores. En 2020, el peso medio programó una pelea entre dos peleadores invictos que disputarían el cinturón, Israel Adesanya y Paulo Costa. Esta es la primera vez que dos peleadores completamente invictos disputarán el cinturón, y esto muestra el increíble nivel que se necesita para escalar a la cima de la división. Además de Costa y Adesanya, tenemos al ex campeón Robert Whittaker, que se mantiene con un gran récord en la división y está en busca de una oportunidad por recuperar su campeonato. Whittaker tiene un juego muy bien redondeado y ha tenido importantes victorias que lo han mantenido por años en la élite del deporte. Al inicio del video, dijimos que calificaríamos las divisiones dependiendo de qué tan difícil es entrar al top 5 de la división, y el siguiente peleador es prácticamente la razón por la cual es tan difícil pasar al top 5 y alcanzar el campeonato. Yoel Romero. Yoel Romero es un atleta que parece sobrehumano. Tiene 43 años y una de las mejores condiciones físicas de la división. Es medallista olímpico de lucha y tiene victorias impresionantes contra Chris Weidman, Luke Rockhold, Derek Brunson y varios de los mejores del mundo. Yoel Romero merece gran parte del crédito de que esta división sea tan difícil. Romero está rankeado en quinto lugar actualmente, pero solo tiene derrotas tremendamente cerradas contra el top 3 de la división y prácticamente no ha perdido contra nadie más. El hecho de que haya que pasar por Yoel para penetrar el top de la división hace en esta una de las categorías más complicadas de toda la compañía. Además de esto, actualmente tenemos a varios peleadores de gran nivel que ni siquiera forman parte del top 5 y a los que habría que derrotar para acceder a ser parte del top mundial. Uno de ellos es el inglés Darren Till, que algunos consideran que está sobrevalorado, pero que ha dado parejas peleas contra peleadores de gran nivel como Robert Whittaker. También tenemos a Derek Brunson, que a pesar de llevar años en la división y tener victorias muy importantes, no ha llegado a estar cerca del título. Finalmente, tenemos a uno de los mejores peleadores que nunca disputaron un cinturón, el brasileño Jacare Souza, que luchó por años y tuvo grandes victorias, pero a pesar de todos sus esfuerzos, jamás tuvo siquiera una oportunidad de pelear por el cinturón. Cuando estaba cerca de alcanzarlo la primera vez, cayó ante Yoel Romero en una cerrada decisión, y cuando nuevamente parecía estar cerca del título, fue vencido por el futuro campeón Robert Whittaker, y una vez más se quedó a una victoria de tener una oportunidad por el título. El hecho de que esta división tenga a Yoel Romero, tenga a dos peleadores invictos disputando el cinturón, y tenga a Jacare Souza, que ni siquiera alcanzó una oportunidad por el título, la convierten en una de las más complicadas y competitivas del deporte. Como mención honorífica, tenemos a la división femenil de peso paja, 115 libras o 52.2 kilogramos. Esta es prácticamente la única división que Amanda Nunes y Valentina Shevchenko no han aplastado. De 2018 a 2020, estas dos atletas dominaron sus divisiones tanto que realmente no hubo gran competitividad. Pero esto es distinto para la división de peso paja. Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk tuvieron una de las mejores peleas de la historia a inicios del 2020, y de ahí en adelante, la división ha sido muy competitiva. Rose Namajunas está en la división, y junto con Zhang y Joanna, forman un triángulo de gran nivel que hace a esta división una de las más entretenidas del deporte. Por si fuera poco, está la gran prospecta Tatiana Suárez, que ha sido tan dominante en algunas victorias que incluso ha sido llamada la Khabib de la rama femenil. Y como número 1 en nuestra lista, tenemos al peso ligero, 155 libras o 70.3 kilogramos. Lightweight is far and away
the most competitive and stacked division in the entire sport right now. Es difícil negar que durante los últimos años la división de peso ligero ha tenido al top 5 de mayor nivel de toda la UFC. El dominante ruso Khabib Nurmagomedov alcanzó una racha de 28 victorias y 0 derrotas en MMA. Khabib tardó 27 peleas en siquiera perder un round, y es la razón por la que varios de los mejores peleadores del mundo no han podido alcanzar el cinturón. Uno de ellos es el estadounidense Dustin Poirier, que ha tenido una carrera impresionante, con victorias muy notables, pero a pesar de eso, no ha podido llegar al título por el alto nivel de la división. Poirier ayudó mucho a la división de peso ligero a ser el primer lugar en nuestra lista, porque en 2019 derrotó decisivamente al entonces campeón de peso pluma Max Holloway, que subió a retarlo para disputar el cinturón interino en agosto del 2019. La pelea fue competitiva, pero desgraciadamente para los pesos pluma, el mejor peleador de su división no pudo vencer al tercer rankeado de la división de peso ligero. Poirier entonces continuó su camino hacia el cinturón, pero fue dominado por Khabib, para demostrar lo complicado que es acercarse al campeonato de esta categoría. Otro gigante exponente de la división es Tony Ferguson, uno de los mejores peleadores de la década, que desgraciadamente nunca pudo disputar el cinturón contra Khabib, por una serie increíble de infortunios que evitaron la pelea. Ferguson ligó 12 victorias consecutivas, 12 victorias sin disputar el cinturón. Casi ninguna otra división tiene campeones con rachas ganadoras de 12 peleas, mucho menos tienen contendientes con rachas de ese tamaño. Si Ferguson jamás consigue el cinturón indiscutido, esto es una gran prueba de la dificultad de la división. También tenemos al estadounidense Justin Gaethje, que cree tener la fórmula para derrotar a Khabib y alcanzar el cinturón. Después de un inicio incierto en la UFC, Gaethje se volvió más estratégico y logró 4 victorias por finalización seguidas, para volverse uno de los mejores del mundo y llegar a las puertas del cinturón. Finalmente, tenemos a la gigante estrella Conor McGregor, que más allá de ser criticado o adorado, tiene victorias sobre Max Holloway, Dustin Poirier, Eddie Álvarez y José Aldo. Estos 4 peleadores llegaron a ser campeones mundiales, o al menos interinos, y McGregor noqueó a 3 de los 4, y dominó decisivamente al otro. Después de dominar la división de peso pluma de 2013 a 2015, McGregor subió a peso ligero, y a pesar de ser bastante inactivo en la división, le añadió un nivel extra de complejidad a la división. McGregor en 2020 fue rankeado apenas como el 5º lugar en la división, detrás de Ferguson, Poirier, Gaethje y Khabib. No hay alguna división que pueda presumir un campeón que alcanzó un récord de 28-0 en MMA, ni alguna división cuyo tercer rankeado haya derrotado al campeón de la división inferior decisivamente, ni una división cuyo cuarto rankeado haya alcanzado 12 victorias seguidas durante 8 años. Tampoco hay otra división que tenga un doble campeón como el 5º lugar en su ranking. Por estas razones, la división de peso ligero tiene que ser la más difícil de la UFC, y probablemente lo siga siendo durante los primeros años de los 2020. En el listado del top 15 de los peleadores libra por libra de la UFC, los pesos ligeros actualmente tienen a 5 integrantes, muchos más que cualquier otra división. Por supuesto que este ranking solo depende de la opinión de periodistas y expertos del deporte, y no de hechos tangibles, pero aún así, es una prueba de que la opinión general es que no hay una división tan llena de talento como la de los pesos ligeros. Si fueras peleador, ¿en qué categoría te gustaría participar? ¿Y cuál crees que sería más fácil ser campeón? ¿Y en cuál sería más difícil? Gracias por sus comentarios y por dar me gusta al video. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.